nacionales. Entonces, todos esos intereses están allí y todos esos intereses inciden sobre esos grupos de trabajadores organizados y por eso no siempre las razones de las luchas son valederas. En algunos casos sí lo son, en otros casos tienen que ver más que todo con los intereses de los grupos que están detrás de ellos. Y en cuanto a lo que fue la nacionalización de todas estas empresas, ¿cuál es el resultado hoy? Bueno, recuerda que esa es una inversión básicamente del Estado. La industria del aluminio fueron inversiones conjuntas del Estado con grupos transnacionales. Pero es un proceso de venta prácticamente, ¿no? Bueno, en Sidor es el único caso que fue privatizado por allá en los años 90 y que fue renacionalizado bajo el proceso bolivariano. Es bueno señalar, porque a veces se especula mucho en prensa que Sidor con la empresa privada lo que tenía era 5.000 trabajadores y que ahora tiene 13.000. No, lo que pasa es que esos trabajadores sí trabajaban en Sidor, pero estaban en nóminas paralelas a través de la figura de la tercerización. El proceso bolivariano trató de solventar esa situación, un mandato del presidente Chávez, y se les incorporó directamente a la nómina con todos los beneficios que ello conlleva. Eso fue una decisión, en todo caso, de corte social. Pero también hay que señalar que el proceso de presencia de las empresas privadas, o de la empresa privada, en el caso Sidor, que es emblemático, fue de uso abusivo de la capacidad instalada, sin necesariamente planes de mantenimiento. Por ejemplo, en Sidor era una empresa donde se planificaba con visión estratégica. Cuando llegaron los grupos transnacionales, esos grupos, esas unidades de planificación estratégica fueron desmontados porque Sidor dejó de ser la gran siderúrgica de Venezuela y pasó a ser simplemente una unidad de producción de insumos de una industria que estaba globalizada. Muchos equipos que estaban nuevos de paquete fueron, digamos, canibalizados por esta transnacional que se los llevó a instalaciones de plantas en otras partes del mundo. O sea, saquearon la industria. Exacto, entonces eso no se dice. Solamente se muestra el número, sí, la empresa fue financieramente rentable en esos 5 años, pero no se dice que paralelamente se estaban violando derechos de trabajadores, se estaban sometiendo por trabajadores venezolanos a condiciones infrahumanas de desempeño y que además, bueno, la empresa en muchos aspectos fue saqueada y que se desmontaron unidades de inteligencia industrial muy importantes que habían sido desarrolladas con la empresa cuando la empresa era totalmente nacional y que cuando regresó a manos del Estado, pues esas unidades de inteligencia empresarial han hecho una enorme falta en definir el proceso de recuperación. Pero teníamos la percepción que las empresas básicas eran autosuficientes y bueno, suministraban todos sus productos con calidad y cantidad a Venezuela. ¿Por qué en este momento no es esa misma? Bueno, yo creo que han pasado un profundo proceso de deterioro técnico. Hoy día podemos hablar de rezago tecnológico. Mira, un símil, para que la gente lo entienda. Cuando tú tienes un carro nuevo, tú dices, mañana me voy para Falcón, prendes tu carro y te vas. Pero después que ese carro tiene 250, 300 mil kilómetros... Pero haces mantenimiento o lo cambias, ¿no? Sí, entonces ahorita yo creo que ya es el momento de hacer una inversión en toda una readecuación tecnológica en toda la región. ¿Está Venezuela en capacidad de asumir ese reto? Mira, visto como yo lo pienso, con una visión estratégica integral, no por empresas separadas, yo pienso que, y bueno, de hecho, hay un decreto que crea la Corporación del Hierro Acero y hay un decreto que crea la Corporación del Aluminio y que más o menos ya se está tratando de ensayar la concepción de esas estructuras. Tenemos que ver la cadena del aluminio en forma integral, la cadena del hierro acero en forma integral y probablemente dentro de un plan estratégico que en el caso de hierro acero es más corto, pudiéramos estar hablando de unos 5 años, en el caso del aluminio pudiéramos estar hablando de 10 años, vamos a requerir financiamiento pesado, significativos volúmenes de desembolso en dinero y eso probablemente nos obligue o a buscar financiamiento externo o a buscar aliados que estén dispuestos a poner capital y tecnología para... Sí, pero el aliado no lo hace por sentimiento, lo hace por intereses, ¿no? Bueno, pero es que yo insisto, en la mesa de negociaciones tú sabes lo que puede ceder y sabes lo que no puede ceder. Y tienen que ser necesariamente capitales transnacionales. Bueno, mira, yo no sé si el Estado pueda tener el enorme volumen de recursos que se requiere para realmente poner esas empresas a tono con lo que son los avances tecnológicos hoy en día. Por ejemplo,
las celdas más avanzadas que hay en Benalún producen en el orden de 2,5 toneladas día. Hoy día se están instalando celdas en el Medio Oriente que producen 5 toneladas día. Esa es una tecnología nueva que habría que adquirirla y no es barata. Y los costos son altísimos, ¿no? Sí. ¿Qué sobra y qué falta en Guayana? Mira, yo creo que sobra capacidad de trabajo, sobra capacidad técnica. Yo creo que falta planificación y visión de Estado, voluntad política. Estamos conversando con Franco Díaz. Ya regresamos a nuestro próximo corte con una pregunta en el aire. ¿Estamos obligados a seguir importando, Franco? Ya regresamos. Amigos, de nuevo en su programa Venezuela en la Red, hoy con Franco Díaz, expresidente de Benalún, y habíamos dejado una pregunta en el aire. Con todo este panorama que nos has presentado, Franco, ¿estamos permanentemente obligados a importar insumos? Bueno, mira, tú no puedes desarrollar una economía autárquica, ¿no? Tú no puedes ser independiente en todo. Tú tienes que definir, eso que hablaba Michael Porter, ¿no? ¿Cuáles son tus ventajas comparativas? ¿Cuáles son las áreas donde tú puedes ser un productor de bienes y servicios competitivos en el escenario internacional? Fortalecer tus ingresos económicos por esa vía y, bueno, importar aquellos insumos a los cuales realmente por razones de diversa índole no estás en capacidad de producirlos. Lo que sí no debemos mantener es el estado actual donde el volumen de ingresos, de desembolso por concepto de importación es realmente extremo. Nosotros estamos en la situación de una persona que tiene un salario y que poco a poco en el tiempo ha ido asumiendo compromisos, se ha ido endeudando, entonces llegan esos momentos en que entre lo que tienes que pagar por mantener los servicios de los cuales vives y lo que tienes que pagar en las cuotas del endeudamiento te complican el presupuesto. Un poco esa es la situación en la que estamos ahorita. Cuando tú estás en esa situación, uno, tú tienes que reducir tus gastos. Entonces tenemos que revisar los costos de la economía venezolana y ver cómo los impactamos hacia abajo. Dos, tienes que mejorar tus ingresos. ¿Y cómo mejoras tú tus ingresos en moneda dura? Bueno, aumentando y diversificando lo que son tus rubros de exportación. Nuestro principal rubro de exportación, eso lo sabe todo el mundo, es el petróleo. Pero nosotros tenemos una industria petroquímica que pudiese exportar también. Nosotros pudiésemos instalar la capacidad de refinación y exportar refinados, que eso se permitiría incrementar los ingresos. El sector de empresas básicas, pudiésemos actualizarlo tecnológicamente y exportar insumos en ese rubro. Nosotros pudiésemos desarrollar una agroindustria en ciertos rubros que son altamente rentables en el país, que pudiésemos producirlos y procesados debidamente, exportarlos también. Y pudiésemos montar un aparato turístico bien interesante en un país que se caracteriza por una serie de bellezas naturales. Es decir, podemos incrementar nuestros ingresos, podemos sustituir algunos rubros. ¿Pudiéramos entonces sustituir la renta petrolera por esa cantidad de...? Pudiésemos enriquecerla. La renta petrolera nunca la vamos a poder obviar, pero pudiésemos enriquecer la renta. Y al tener mejores ingresos, es probable que muchos bienes y servicios que ahorita se están importando pudiésemos producirlos acá y en todo caso nivelar nuestras cuentas. Es importante que un país tenga capacidad de ahorro, porque en la medida que el país tiene capacidad de ahorro, en esa medida su moneda se estabiliza. Fíjate que un problema que cualquier economista lo comenta es el problema de la tradición inflacionaria de la economía venezolana. Porque es una estructural, economía, ¿no? Es estructural, porque es una economía especulativa y porque es una economía que no tiene ni capacidad ni vocación de ahorro. En la medida que nosotros podamos garantizar un flujo de ingresos de divisas
mayor al que requerimos para el mantenimiento operativo de nuestra sociedad, en esa medida pudiésemos ahorrar y eso tendería a estabilizar la paridad monetaria y eso impacta la inflación hacia abajo. Es decir, necesitamos incrementar los ingresos. Franco, hay otra cuestión que nos inquieta y es la inmensa rotación gerencial que hay en Guayana. ¿A qué se debe eso? Mira, no es solo en Guayana, yo creo que es en todas las empresas del Estado. Las razones son diversas, cambian los equipos de gestión, hay un tema fundamental en la gestión que es la confianza en los equipos, generalmente se trata de colocar en los puestos directivos gente que sea de confianza para el que dirige el ente rector. Yo creo que deberíamos ir pensando en crear una escuela de gerencia pública y definir un marco reglamentario de cómo se desarrolla la carrera del gerente público y a qué sanciones se expone el gerente público que se salga de ese marco reglamentario, ¿no? Antes se hablaba mucho del SAR de Guayana. ¿Hace falta otro SAR allá en Guayana? Yo creo que no, yo creo que el SAR de Guayana debe ser toda la sociedad venezolana. O sea, Guayana es demasiado importante para dejársela a un SAR. Sí. Y con ocasión a todo este proceso que se está llevando allá en Guayana, es decir, ¿qué otras cosas tú pudieras decirle a nuestra gente con relación a optimizar pues, estos sistemas de producción allá? No, es lo que te digo. El Estado tiene que ver el tema desde un punto de vista múltiple y definir un plan estratégico de recuperación de todo el sector. La visión tiene que ser estratégica, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener constancia. Los problemas de Guayana no se resuelven en un año, ni en 2 años, ni se resuelven separadamente. Se resuelve el sector completo con una visión estratégica que pudiésemos estar hablando de 5, 6 o 10 años. Lo que pasa es que, haciendo un chiste con las alcaldías, los alcaldes se dedican mucho a hacer aceras y brocales porque la inauguran en 3 meses. Nadie se pone a hacer un acueducto porque a lo mejor lo inaugura el alcalde que viene. Sí, o sea que tendríamos que volver a ese sueño de Chávez, de esa gran capacidad del eje Orinoco-Apure. Yo creo que es indispensable. Creo que es indispensable. ¿Y es posible ponerlo en práctica? Claro que el problema de voluntad política. El papel de la CBG. Mira, yo creo que la CBG cumplió su misión histórica. La CBG es un instituto autónomo que fue diseñado para la planificación del desarrollo de Guayana. Hoy día se convierte un poco en una cuña en la gestión entre el Ministerio de Industria y las empresas básicas. O sea, no tiene razón de ser ahora. Tal como está concebida, no. Creo que tiene funciones que le corresponde transferírselas a los alcaldes, tiene funciones que le corresponde transferírselas a los gobernadores. Ya existe un decreto por el cual debería entregarle las acciones de las empresas básicas al Ministerio de Industria. La CBG pudiese convertirse más bien de nuevo en un ente para la promoción del desarrollo regional de Guayana, pero no. Brevemente, Franco, un mensaje a nuestra gente de Guayana. El mensaje es que en Guayana nos estamos jugando la economía nacional, nos estamos jugando el futuro del proceso bolivariano. La recuperación de Guayana es decisiva para garantizar el rumbo exitoso de la revolución. Muchas gracias, Franco, por Gracias, haber participado en este programa. Las decisiones anunciadas por el presidente Nicolás Maduro para la reactivación de las industrias del Estado en el proceso de revisión de las actuales políticas y ceñir estas al plan de la patria deben delinear el empuje necesario para convertir a este sector de nuestra economía en un auténtico motor de la producción de insumos necesarios para el desarrollo del país y devolver el carácter exportador a un sector vital para Venezuela, escenario perdido en los últimos años. El crecimiento de nuestra economía debe contar con una empresas sólidas, pujantes, alejadas de los eternos conflictos sindicales, cuando estos solo obedecen a reclamos que no se compadecen con la real producción y productividad que generan. Tener conciencia de país supone deponer actitudes que obedezcan a agendas ocultas y a intereses personalistas sin pensar en el bien común. La ofensiva por el avance y la claridad económica iniciada por el gobierno nacional debe ser acompañada sin medias tintas por